Ahora, que para empezar, así como Clara justamente nombró, hoy exactamente es Rosh Hodesh Kislev, hoy empieza el mes de Kislev, el mes de la luz, el mes de los milagros, un mes muy fuerte. Y también hoy Rosh Hodesh Kislev, el Yortzeit de mi mamá, Sara Esther Bat Reb Binyamin. Así que quiero dedicar el shiur a ella, la elevación de su Neyamá, que seguro desde el Ganeden nos va a mandar a todos muchas brajot. Como ella siempre bendecía, siempre tenía una palabra buena para otras personas. Yo muchas veces me enojaba con ella porque siempre estábamos en el colectivo, siempre hablaba con gente. Estábamos en la calle, estábamos parados en un lugar, la gente habla. Y yo pensaba que ella buscaba la conversación, entonces le decía, basta, porque yo soy bastante asquerosa, soy todo lo contrario. Si voy en un transporte público no me gusta que me hablen, si estoy en la calle no me... Y ella era tan abierta, hacía que... Entonces le dije, basta de hablar tanto con la gente. Me dice, pero yo no hablo, la gente me habla. Y yo decía, dale, la gente te habla. Pero una vez me acuerdo que estábamos en el colectivo y ella estaba sentada al lado de alguien y me acuerdo perfectamente cómo la persona le empezó a hablar y de pronto le empezó a pedir consejos para la vida y era un desconocido. Era algo impresionante, como que la gente percibía que ella tenía esa virtud del escuchar y del de dar bendiciones, no sé, era así y bueno, lamentablemente se fue muy joven, pero sigue con nosotros. Sigue con nosotros. Ayer mi hermano organizó un Zoom con todos los nietos y mis hijos, que son los más grandes, y se acordaban de ella, fueron los que hablaban y contaban de los recuerdos que tuvieron en la casa de la Bobe y el Zeide, y bueno, la verdad que fue muy emotivo. Así que bueno, vamos a empezar con el Shiur. Antes de empezar con el Pirkei Avot propiamente dicho, vamos a hablar del día de hoy. El día de hoy es un día muy importante, primero porque es Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es un día muy importante, es una fiesta. En la época del Beit HaMikdash era una fiesta que se traía un corbán especial y de hecho las mujeres en Rosh Hodesh tienen una fiesta especial. ¿Por qué? Porque nosotras, chicas, cuando fue el pecado del becerro de oro, ninguna mujer participó del pecado del becerro de oro. Ninguna. Todas dijimos, no, Señor. Nosotras creemos en Dios y sabemos que Moshe va a cumplir con su palabra y va a bajar del monte Sinaí. Y no participó ninguna mujer de este pecado. Entonces el premio a esto es que los Rosh Hodesh son el día de fiesta de la mujer judía. Además de que es un Rosh Hodesh, es Rosh Hodesh Kislev, como dijimos antes, el mes de los milagros, tenemos fiesta con Hanukkah, luz, pura luz. Además, es un mes muy hasídico, tenemos fiestas hasídicas. El 10 de Kislev es el día de la liberación del segundo Rebbe de Chabad de la cárcel. El 19 de Kislev es llamado el Rosh Hashanah del Hasidut, porque es el día de la liberación del primer Rebbe de Chabad, Rabbi Shneun Zalman de Liadi, de la cárcel, acusado de contrarrevolucionario y por sobre todas las cosas por difundir la parte más profunda de la Torá a través del Hasidut y su libro más famoso, el Tania. Es un mes de mucha fiesta. Pero además hay un suceso que los Hasidim de Chabad recuerdan hoy justamente. Y es que en el año 1977, un día de Shmini Atzeret, el anteúltimo día de, llamemos la fiesta de Sukkot, ¿sí? Los Hasidim de Chabad acostumbran, antes de Simchat Torah, que es Shmini Atzeret, también hacen akafot.
también bailan con la Torá. Y sucedió que en esa noche el Rebbe, en medio de la Sakafot, tuvo un infarto terrible. Un infarto terrible. Y entonces, imagínense, fue en el medio, no quiso suspender nada. Lo que hicieron enseguida fue, imagínense, miles y miles y miles de personas ahí en el lugar, rompieron los vidrios para que entre aire, salieron, hicieron salir a todos los hasidim, toda la gente que estaba ahí. Mi marido fue uno de los testigos presenciales y él me cuenta que se quedó un poco más, no fue de los primeros que salió, y vio como el Rebbe terminó de hacer la kafá. Nadie sabía qué había pasado exactamente, nadie sabía. Vio como el Rebbe terminó de dar vueltas con la Torá y cuando terminó la guardaron y se retiró a la azúcar. Bueno, en la realidad el infarto fue terrible, de un nivel muy, muy, muy delicado. Se montó un hospital en 770, en la oficina del Rebbe mismo. El Rebbe no quiso, se rehusó, no quería ir a un hospital. Trajeron al hospital a 770. Llamaron a los mejores médicos cardiólogos del país y en Yom Tov vinieron. Bueno, sucedió un gran milagro y finalmente el día de Rosh Chodesh Kislev, después de haber pasado un mes y unos días más, por primera vez el Rebbe volvió a su casa, un día como hoy. Imagínense la fiesta que fue. El Rebbe quería pasar desapercibido. Estaba todo programado para las 6 de la tarde, pero alguien se enteró y estaba lleno de gente que quería ver al Rebbe salir. El Rebbe cuando vio eso dijo, no quiere llamar la atención, vamos a hacerlo más tarde. Vamos a salir a las 7. ¿Qué les voy a decir? A las 7 ya hubo gente que llegó en avión más o menos para ver al Rebbe salir. Así que bueno, finalmente cuando salieron era algo impresionante, una emoción, una cosa muy especial. Y se quedó esta fecha como una fiesta, porque a partir de ese momento, si la labor del Rebbe era grande, si la labor de Chabad era intensa, a partir de ese momento el Rebbe le impulsó, le imprimió una fuerza y una velocidad mucho más grande para la difusión del judaísmo en el mundo. Y por eso es un día muy especial también para los hasidim y en general, pienso que para todos los yehudim. Les voy a contar una pequeña historia que recién escuché, muy interesante, que tiene que ver con el Rebbe. Entonces, como hablamos de esto, la vamos a contar. No les molesta, ¿verdad? No. Resulta que había un muchacho que se llamaba, vamos a llamarlo Eliezer. Eliezer era un muchacho de la yeshiva, no de una yeshiva de Chabad, todo lo contrario, era una yeshiva de Litaim. Es un movimiento, una escuela de estudio que no contraria, hoy ya no se puede decir contraria porque no existe hoy ese enfrentamiento en general, pero digamos que no va en el camino del hasidismo. Entonces este muchacho de educación de yeshiva, un día se cansó de los libros, dijo basta, no quiero más, me quiero hacer la América. Ya en Israel no estaba muy bien, andaba con malas compañías, empezó con algunas adicciones, primero el alcohol, después alguna droga, liviana, no estaba bien. Dijo, ya está, vamos a hacer la América, me voy a Estados Unidos, quiero ser rico. Bueno, fue a Estados Unidos, llegó ahí y la familia estaba segura que él se va a hacer rico, todo lo que él decía, pero en la realidad, desastre le iba.
no conseguía trabajo, los trabajos eran pocos, no, y las adicciones sí aumentaban. Ya estaba con drogas más pesadas, ya era algo. ¿Y de qué vivía? ¿Cómo comía? Simple. Se la pasaba yendo de un Beit Jabad a otro. Iba a un Beit Jabad donde le daban de comer, lo ayudaban, le tendían la mano, iba a otro y así se mantenía. Pero a la casa mandaba cartas que le iba excelente, nunca mejor que ahora. Estoy bárbaro, los negocios que estoy haciendo son espectaculares. Bueno, la familia estaba feliz por él, pero no era para nada más lejano que la verdad que lo que realmente sucedía. Bueno, él cuenta que llegó tan bajo que hasta en más de una oportunidad robó en los Batey Jabad para poder comprar droga o comida. Ya cuando vio que no podía más, que esto estaba muy mal, lo último que le quedaba era el boleto de vuelta a Israel. Así que con los últimos centavos que pudo juntar, tomó un taxi para ir al aeropuerto, a Kennedy. Pero no sabe muy bien por qué, cómo fue. Ustedes saben que camino al aeropuerto, si uno se desvía un poquitito, está el Oel, donde está el Rebe, descansa el Rebe. Bueno, entonces, la nueva oficina del Rebe, vamos a decir. Entonces, de pronto estaba en el Oel. Estaba en el Oel, se sentó a escribir, vieron que antes de entrar al OEL uno escribe todos los pedidos que quiere hacer al revés. Se sienta a escribir y escribe y escribe, y cuanto más escribe, más siente que necesita escribir más. Y cuenta todo por lo que él pasó, todo lo que él siente, todo. Cuando está terminando de escribir, mira el reloj y se da cuenta que ya no tiene tiempo, que si no se va ya, se pierde el avión. Así que agarró todo lo que él escribió, se lo puso en un bolsillo y se fue. O sea, no entró al OE. Tomó el avión, llegó a Israel, no sé, a dedo habrá llegado a Jerusalén, donde vivía. La familia lo recibió hermoso. ¿Cómo te va? Hermoso, bárbaro. No saben el éxito que tuve. Él seguía ocultando todo lo que pasaba. Bueno, así, de pronto, bueno, él salió, se fue a hacer sus cosas y de pronto recibe un llamado, parece que celular todavía tenía, recibe el llamado de la hermana. La hermana de él era visitadora social, una asistente social. La hermana lo llama y le dice, Eliezer, nos tenemos que ver ya cara a cara. Y lo citó en un restaurante. Bueno, él no sabía de qué se trataba, en qué podía ayudarla a él a la hermana, pero por supuesto que fue a la cita. La hermana, cuando están frente a frente, le dice, ¿sabes por qué te cité? No, la verdad que no tengo idea. Abre la cartera y saca la carta que le escribió en el OE. Y le dice, mamá estaba haciendo los lavados de tu ropa y parece que en el pantalón, en una camisa, encontró eso. Vos necesitas ayuda ya. ¿Y él qué podía decir? Y entonces la hermana lo ayudó, justamente su trabajo le permitía ayudarlo, empezó una rehabilitación y fue mejorando y hoy en día es un hombre casado con una hermosa familia y también es voluntario en la entidad donde trabajaba la hermana.
¿Para qué les cuento esto? Esta no es la historia de un Hasid. Esta no es la historia de alguien que fue específicamente al Rebe porque estaba esperando que el Rebe... Ni siquiera entró al Ohel. La carta no llegó al Ohel. Y el Rebe lo ayudó igual. Es interesante. Está escrito que los pastores fieles no abandonan su rebaño jamás. Y esta fue una de las características principales del Rebe. No era el Rebe de Lubavitch, no era el Rebe de Chabad, era el Rebe de todos. Por eso cuando hablamos de él, ¿qué decimos? El Rebe de todos, como Moshe Rabbeinu, nuestro Rebe. Vamos entonces ahora a estudiar un poquito de Mishnah. Y vamos, voy a buscar el libro en castellano, dice así. Es la Mishnah 18 del capítulo 5. Es larga, así que la leo, dice así. Quien quiera causa acto de mérito a muchos, no vendrá pecado a sus manos. Mas aquel que cause el pecado de los muchos, no se le concederá la oportunidad de arrepentirse. Moshe mismo fue meritorio y causó el mérito de muchos, por lo que el mérito de los muchos le es atribuido a él, pues fue dicho, él, Moshe, hizo la justicia de Dios y sus ordenanzas con Israel. Y Jeroboam ben Nebat pecó él y causó el pecado de los muchos, por lo que el pecado de los muchos le es atribuido a él, pues fue dicho, por los pecados de Jeroboam que él cometió e hizo cometer a Israel. Vamos a resumir qué significa esto. La Mishnah nos dice, aquella persona que no solo es meritorio para sí mismo, él hace todo lo que se debe hacer, es correcto, es una persona bondadosa, es una persona piadosa, es un judío que hace las cosas de acuerdo a la letra de la ley y más allá de eso es una persona observante, etcétera, etcétera. Pero no se conforma con eso. Además, él, ¿qué hace? Él causa mérito en los demás, acerca a los demás, les da la oportunidad de hacer actos de bondad, les enseña para que sean buenas personas, los lleva por el camino del bien. Entonces, ¿cómo es el final? Es que todos los méritos, el propio y el de los demás, el del pueblo de Israel, se le atribuyen a él. Y la Mishnah, ¿a quién cita? A Moshe Rabbeinu, al Rebe, al primer Rebe que tuvimos, Moshe Rabbeinu. ¿Qué dice de Moshe Rabbeinu? Moshe no se consideraba él solo, que él tenía que hacer las cosas. Él se dedicó toda su vida, desde que tuvo su misión, toda la vida de él era por el pueblo de Israel. Enseñarles el buen camino, enseñarles la Torá, llevarlos a realizar actos de bondad. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que todos los méritos también se le atribuyen a él. Pero algo muy interesante es lo que dice la Mishnah también. Dice que aquel que se comporta de esta manera, ningún pecado le va a venir en el camino, es decir, como dice, no vendrá pecado a sus manos. No va a tener, no se le van a presentar oportunidades de hacer el mal. Como que eso lo va a esquivar a él, el mal a él lo va a esquivar. Por el contrario, nos trae que aquel que no solo se dedica a hacer las cosas mal, a hacer actos de maldad, a ponerse en contra de Dios, sino que además arrastra a otros Yehudim en ese camino. ¿Cuál es el final? Que todos los pecados que él tiene, más todas las malas acciones que él provocó y que otros cometieron, él no las cometió, sin embargo, se le atribuyen a él.
Y dice acá algo muy duro. Dice así, aquel que causa el pecado de los muchos, no se le concederá la oportunidad de arrepentirse. Esto es algo que hay que analizar, pero primero vamos a ver lo que trae. ¿A quién trae como ejemplo la Mishnah del caso opuesto a Moshe Rabbeinu? Las que estudiaron historia y conocen van a saber que cuando fue el gran cisma, la división entre el reinado de Yehudá y el reinado de Israel, Malhut Yehudá y Malhut Israel, quedó como rey de Yehudá el hijo de Shlomo. Pero como rey de las 10 tribus quedó un señor que se llamaba Yerobam ben Nebat. Yerobam ben Nebat, quiero que sepan, una persona muy talentosa, un líder carismático, tenía todas las posibilidades y todos los condimentos para haber sido un líder positivo, a punto tal que cuando se venía esa división del pueblo de Israel en 2 reinos, Dios lo mandó a el profeta Ahía Ashiloni para que le diga a Yerobam ben Nebat que Dios va a dividir al reinado de Israel y él va a ser rey, pero que si él va a llevar al pueblo de Israel por el camino bueno, va a tener bendición. Lamentablemente, Yerobam ben Nebat no superó la prueba. Todo ese liderazgo, todo ese carisma, toda esa fuerza que él tenía para que lo sigan, la usó para el mal. ¿Por qué? Porque tenía una característica que era la inseguridad, el miedo de perder el poder. ¿Vieron cómo el poder enferma? Entonces él tenía miedo que las 10 tribus en el momento que van a ir al templo, porque el templo seguía viendo uno solo, y estaba en el terreno, digamos, en lo que correspondía al otro reinado, al reinado de Yehudá. Entonces, él tenía miedo, los Yehudim van a ir para las 3 fiestas que se peregrinaba a Jerusalén, y van a estar ahí, les va a agarrar melancolía y se van a amigar, y él se va a quedar sin reinado. ¿Qué hizo? Construyó un altar para la idolatría y prohibió a los judíos del reinado de Israel que vayan a Jerusalén. Les dijo, ¿quieren adorar? Acá tienen. Y entonces llevó por el mal camino a la mayoría del pueblo de Israel. Imagínense. Y toda la maldad que él hizo y toda la maldad que hicieron quienes lo siguieron, se le atribuyen a él. De acá aprendemos algo y esto es lo que quiero volver, porque acá dice que, por un lado, a la persona que hace el bien y que influye y lidera para el bien, no se le va a presentar, no va a venir pecado a sus manos. Entonces surge acá una pregunta un poco que tiene que ver con los principios de lo que nosotros creemos. Uno de los principios de nuestra fe es que tenemos libre albedrío. Nosotros elegimos entre el bien y el mal, si hacer el bien o no. Entonces, si a la persona que hace el bien y lleva a los demás por el camino del bien, no se le presenta nunca ninguna posibilidad de pecar, quizás entonces estamos viendo que se le quita el libre albedrío. Entonces explica la Mishnah que no es así. Los sabios nos explican que no es que se le quita el libre albedrío, sino que lo que quiere decir la Mishnah es que él no va a verse involucrado en momentos desagradables, así como él se porta de una manera, Dios le retribuye de la misma. Él no se va a ver involucrado en situaciones de pecado.
Ahora, el libre albedrío siempre lo tiene. Siempre la persona puede elegir, a cada instante. Por eso a veces cuando yo veo que la gente dice, bueno, porque ustedes son religiosos, nadie es una cosa y no puede cambiar. Nadie. Todas las personas tienen libre albedrío. El hijo de un rebe, el rebe, y el judío más simple y más, y más ignorante. Todos tienen el libre albedrío. Cada día uno elige. Fíjense esta historia de Eliezer. Eliezer nació en una familia ortodoxa, en Israel, en Jerusalén. Y sin embargo, eligió en un momento algo que no tenía nada que ver con lo que su vida era. La elección siempre está en manos de la persona. Dios siempre nos da la posibilidad de elegir. Esa es toda la razón del juego de la vida. Para eso estamos acá. Para eso. Es el juego del libre albedrío. Nosotros no elegimos nacer. Tampoco elegimos cuando alguien se va. Tampoco creemos que elegimos dónde vivir o con quién nos vamos a casar. En la realidad tampoco es así. Estas son cosas que se van dando porque Dios ya las tiene planificadas. El verdadero libre albedrío es, frente a un alma, si hacer el bien o no. Nadie nos empuja ni para un lado ni para el otro. Ahí es la persona libre de elegir. Ese es el verdadero libre albedrío. Porque como a veces explicamos, cuando vas al supermercado y querés comprar jabón, bueno, ahora yo no sé ustedes, yo uso ahora jabón líquido para el lavarropas. Entonces, no hay una marca, hay varias marcas. Entonces yo elijo una marca. La realidad no elegí. ¿Quién eligió por mí? Hay variables. Quizás elegí porque tiene el mejor precio. Quizás elegí porque es una oferta. Quizás elegí porque conozco a la fábrica. O porque vi la propaganda y me influyó. No, en la realidad no es uno el que elige. Elegir es elegir entre dos cosas iguales, no entre dos cosas diferentes, porque siempre hay variables que nos empujan hacia un lado o hacia el otro. Pero el único libre albedrío real es elegir entre hacer el bien o no hacerlo. Ahí nadie nos empuja, no hay variables. Por otro lado, nos dice que aquella persona que arrastra a otro para hacer el mal, dice, no se le concederá la oportunidad de arrepentirse. ¿Y eso cómo puede ser? Si está escrito que no hay nada que se pueda interponer entre la persona y la teshuvá, el arrepentimiento. ¿Cómo se contradice una cosa con la otra? Entonces, lo que dice la Mishnah, lo que quiere decir es que en general las personas en algún momento de la vida nos sentimos estimulados por alguna razón a hacer teshuvá, porque de pronto nos acordamos de algo de la infancia, porque de pronto escuchamos una palabra que nos llegó al corazón, estamos Yom Kippur en el templo y nos sentimos más cerca de Dios. Hay diferentes estímulos que Dios nos va mandando a lo largo de la vida que nos llaman a retornar a Él, a hacer teshuvá. A esa persona que arrastra a otros a hacer el mal, estos estímulos no le llegan. Pero no hay nada que se va a interponer entre él y la teshuvá. Cuando él lo decida y quiera hacerlo con su corazón, va a estar convencido de que tiene que hacer teshuvá, nada se va a interponer.
La única cuestión es que los estímulos que todo el mundo recibe, él no los va a recibir. Esto con respecto a esta Mishnah, y hay un ejemplo en el Talmud. Dice el Talmud, Yesh koneh olamo beyahat, existe quien compra el mundo venidero en un instante. Y te cuenta una historia. Te cuenta la historia de uno que se llamaba Eliezer en realidad te dicen Rabbi Eliezer ben Durdaya. Rabbi Eliezer ben Durdaya. ¿Quién era Rabbi Eliezer ben Durdaya? El pecador más grande que había sobre la tierra. El judío, ¿no? Él probó todos los pecados, todo, no dejó nada sin probar, todo, inimaginable. Hacía tour especial en el mundo para probar los diferentes pecados y prohibiciones que tiene un judío. Eso hacía Eliezer ben Durdaya. Y una vez se fue a estamos contando algo de la época, porque la gente cree que es moderna ahora, ¿viste? Se fue a una isla, esto de la época del Talmud, hace por lo menos 2000 años atrás que vivió Rabbi Eliezer ben Durdaya. Se fue a una isla exótica y estaba haciendo todo tipo de pecados y cosas con ciertas mujeres y no sé qué más. Y de pronto escuchó un bat call. En esa época, hasta esa época, pónganle, no me acuerdo, hace poquito leí, no me acuerdo hasta qué época existía, no había ya en la época del Talmud, ya no había nebuá, profecía, pero existía todavía el bat call. ¿Qué es el bat call? De pronto había personas que podían escuchar una voz del cielo, un anuncio, así. Hay muchos casos que se cuentan de la época del Talmud que se escuchaban bat call. A veces lo escuchaban varios, a veces se escuchaba solo una persona. ¿Qué escuchó de pronto Eliezer ben Durdaya? Está en la mejor parte de la fiesta, ahí en la isla exótica. ¿Y qué escucha un bat call? ¿Qué dice el bat call? La voz dice así: todos pueden hacer teshuvá, menos Eliezer ben Durdaya. Cuando él escuchó eso, le agarró como un pellizcón, así una cosa dentro del corazón. Y dijo, ¿cómo yo me voy a poder quedar afuera? ¿Cómo no voy a poder volver a Dios? No puede ser. Y en ese momento le agarró tanto arrepentimiento, hizo una teshuvá que empezó a llorar y a lamentarse, y toda la vida le habrá pasado por su mente, y llorar hasta que saben lo que pasó, de tanto dolor que sentía por su alejamiento, falleció. Y saben, en ese momento se escuchó otro bat call que dijo, Yesh koneh olamo beyahat. Hay quien compra su mundo por venir en un minuto, en un instante. Rabbi Eliezer ben Durdaya compró su mundo por venir en un instante. Entonces vemos que nadie tiene cerradas las puertas. No existe eso. Siempre se puede volver. Siempre hay lugar en casa. Nunca está la puerta cerrada. Todos los hijos tenemos la llave de la casa de papá. Nadie la pierde. Aunque esté lejos, aunque la tiene olvidada, aunque la guardó en un rincón, la llave la tiene. Y en el momento que cada hijo quiere volver, papá recibe. Y nos recibe con todo el cariño. Hay una historia que escuché esta semana, el Shabbat, que me dejó, la verdad, con la boca abierta. Entonces la voy a compartir con ustedes. Hace unos años atrás, vamos a ver cómo comienza la historia. La historia comienza en la época terrible del Holocausto. Un judío
vivía con su esposa y su hijo, un solo hijo tenían, porque seguramente eran jóvenes, y en el medio de su vida cayó esta terrible época, y fueron, bueno, los nazis los persiguieron. No, no sé exactamente cómo fue, la esposa falleció. Él quedó solo con su hijo y una mujer polaca, no judía, lo albergó en su casa y lo protegió y lo salvó a él y a su hijo. Mientras ellos estaban ocultos en la casa de ella en los años de la guerra. Lamentablemente él ya estaba solo y bueno, ustedes saben, las personas se ven a veces desesperadas. Empezaron a tener un amorío él con la mujer que le salvó la vida, que era una buena mujer, sin duda. Bueno, y así fue que cuando terminó la guerra, se casaron y ella tuvo otro hijo con él. O sea que tenían ahora, legalmente hablando, un hijo judío y un hijo que no lo era. Emigraron a Estados Unidos y a este señor le fue excelente, no como al que contamos al principio de la charla, a este le fue bárbaro en los negocios. Este Yehudí comenzó a ganar mucho dinero y se hizo muy rico. Mientras tanto, su hijo mayor se fue a vivir a Israel. Creció, se fue a vivir a Israel y aparentemente, vivía una vida observante. Vivía en Bnei Brak. Bueno, pasaron los años y este hombre, parece que la mujer también, la señora no judía, falleció y un día falleció también nuestro, digamos, el Yehudí, el señor Yehudí. Bueno, lo llamaron al hijo de Israel, que venga, él fue, se enteraron de la noticia. Entonces los estaba esperando el albacea, qué sé yo, el encargado de toda la fortuna, todos los trámites, y les anunció que el padre les había dejado 50 millones de dólares, es decir, 25 millones para cada uno. Cuando terminaron de enterarse de todo eso, dijeron, bueno, ahora vamos a planificar el sepelio. Bueno, entonces el muchacho, el hermano mayor, dijo, bueno, yo voy a llamar a la comunidad judía para poner un lugar para papá, para que esté enterrado en un cementerio judío. El hermano menor le dijo, no, ¿cómo en un cementerio judío? Papá tiene que estar enterrado al lado de mamá, de mi mamá. Toda la vida vivieron juntos, ahora tienen que seguir juntos. Entonces el hermano mayor le dijo, bueno, es verdad, pero papá era judío. Y un judío tiene que estar enterrado en un cementerio judío. Es malo para un yehudí no estarlo. Bueno, imagínense que ahí empezó una discusión muy triste. ¿Y qué iban a hacer? El muchacho menor no cedía bajo ningún punto de vista. Fueron a un mediador y el mediador tuvo una idea. Cremen al papá y después reparten las cenizas por la mitad. Imagínense. Por supuesto que no, el hijo mayor no iba a recibir esta idea porque aparte está prohibida la cremación. Pero bueno, más allá de eso, él ya no sabía qué hacer, le ofreció una alta suma de dinero a su hermano, le dijo, yo te doy tanto para que papá esté en un cementerio judío. El hermano le contestó, si ya llegamos a esto, el precio es 25 millones de dólares.
vos me das tu parte, yo te dejo enterrarlo donde vos quieras. Si no, no. Imagínense qué prueba, ¿no? Este muchacho no sabía qué hacer, entonces por supuesto hizo lo que hace una persona observante cuando tiene que consultar algo que tiene que ver con la halajá, porque acá estamos hablando de algo que es una mitzvah. Llamó a su rabino en Bnei Brak y le contó lo que le estaba pasando. Y su rabino le dijo así: cuando sucede esto, que fallece el padre o la madre, lo que fuera, digamos, el progenitor, lo primero que hay que hacer es ocuparse de todo lo que tiene que ver con su sepelio, pagar sus deudas y enterrarlo, y usar ese dinero, si hay, para enterrarlo. Cuando después de eso, recién ahí, se separa la herencia. Y ahí entendió el muchacho que lo primero que tiene que hacer es comprar el lugar para su papá. Y si el lugar cuesta 25 millones de dólares, tiene que hacerlo. Y así lo hizo. Y su padre tuvo que ver Israel. ¿Qué me cuentan? Yo me quedé así es. Estábamos con mi nieta mayor, Sara, que es la primera que tiene el nombre de mi mamá. Escuchamos la historia. ¿Escuchás, Rose? Estábamos Sara y yo, ¿no? Y mi marido nos contó esta historia y las dos quedamos, ¿pero cómo? Y los 25 millones, queríamos un final que fuera, que al final, no sé, le fue bien y ganó otros 25 millones. Mi nieta decía, no, tiene que haber un fin. Entonces mi marido le explicó, no mi nieta, nuestra nieta, Rose y mía son nuestra nieta mayor. Entonces mi marido le explicó y le dijo, este es el final más feliz que puede tener la historia. Que un judío hace lo que tiene que hacer por su padre, cueste lo que cueste. Así que, bueno, Ashreinu, dichosas que somos Yehudiot, que pertenecemos al pueblo de Israel y que tenemos la Torá. Un beso enorme, las quiero mucho.